desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión nos reunimos parte del equipo para hablar del Gran Premio de Francia, que es el último que se ha disputado, que hemos podido ver este pasado fin de semana, y para hablar del Gran Premio de Hungría, que es el que se nos presenta este fin de semana ya estamos en él. Hoy estamos grabando un jueves, seguramente esto se publica para el viernes y ya estaremos en los libres del viernes en Hungría. Todo esto antes de hacer el parón del mes de agosto para descanso un poco de los equipos de Fórmula 1. Como digo, no estamos todos, hoy nos falta José, pero sí tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas, hola a todos y a todas. La verdad es que deberíamos, pero es que claro, al final grabamos un poco cuando podemos, ¿no? Pero esto de grabar los jueves tenemos que intentar grabar, pues eso, los miércoles, los martes, a ver si después del parón somos capaces de remediarlo. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Ahora además entraremos en uno de sus pros. Antes de meternos en lo que ha sido el Gran Premio de Francia y en lo que se viene para el Gran Premio de Hungría, vamos a empezar con noticias. Y esta noticia es fresca de esta mañana, que sabemos que si hubiéramos grabado como solemos hacer, martes, miércoles, ya nos habríamos perdido. Se ha anunciado esta mañana de forma oficial la retirada a final de temporada de uno de los más veteranos de la parrilla, que es Sebastian Vettel. Se retira de la Fórmula 1 al finalizar la temporada. Lo ha anunciado el equipo Aston Martin. Creo, Emma, además, que también ha habido ahí un tema con Instagram a la hora de anunciarlo Vettel. Sí, se ha abierto cuenta en Instagram Vettel, un Vettel que siempre ha dejado al margen las redes sociales hasta precisamente el día para anunciar su retirada, donde ha abierto cuenta oficial en Instagram. Bueno, pues ¿Y lo seguía alguien? Sí, evidentemente se dio a conocer y ya tenía 1 millón de seguidores hace nada, o sea que... O sea, yo hace mucho que dejé de usar Instagram, pero o sea, el tío coge, se abre la cuenta y al rato tiene 1 millón de seguidores. Sí, bueno, empezó a correr que Vettel acaba de crear cuenta, aparte ya evidentemente ya tenía el check verificado y tal, y bueno, pues enseguida ya tenía pues eso, 1 millón de seguidores, no sé cuántos tendrá ahora, pero bueno, sí, esto corre como la pólvora. Sí, además, los pilotos han ido poniendo algunas imágenes con él. Carlos Sainz, por ejemplo, en su Instagram había puesto una imagen con Vettel, pero claro, lo gracioso es casi todas las imágenes pues son de gente más joven o mucho más joven y que digamos que lo han conocido ya en su etapa más adulta, ¿no? Pero por ejemplo Ricciardo sí tenía una foto muy, muy chula de los dos, creo que en Williams, porque llevaban el logo de BMW, de auténticos críos. Y Vettel es un crío, pero vamos, lo de Ricciardo, la cara de pipiolo que Ricciardo tiene... fue el que prácticamente echó a Vettel de Red Bull. Uh-huh. Pues... Y la foto es con Williams. O sea, con un mono de Williams. Es con un mono de BMW. De BMW. Pero sería antes de la Fórmula 1. Llevaba los monos con el logo de BMW, vamos. Pero vamos, que además es que tienen que ser de hace bastantes años, ¿eh? Pero ya os digo, es la más antigua que he visto y la cara de Pipiolos Es que, si no voy mal, es importante. la primera experiencia de Vettel en Fórmula 1 fue cuando en su momento había BMW Sauber, creo que en Estados Unidos, fruto de cuando Kubica se pegó el castañazo en Canadá y tal, que la siguiente carrera, cuando había Canadá y Estados Unidos seguido en Indianápolis, pues creo que no pudo disputar en Indianápolis y creo que Vettel estuvo disputando con BMW Williams y ahí estaba Ricciardo enfrascado dentro de la estructura del equipo y tal, ¿no? Y después ya apareció Red Bull y todo el tinglado este, ¿no?
Dani, si la tienes Mm. por ahí, cópiame el enlace. Sí, os lo voy a pasar porque, bueno, es curioso. Ya lo estaba buscando. Es Fórmula BMW, lo que pone en uno de los, bueno, no son monos, son La camiseta copa que de, lleva, la sí, camisa, va. sí, y lleva lo de BMW. No son iguales porque el de Vettel sí que lleva Petronas, o sea, lleva patrocinador, no es la misma prenda, pero bueno, sí, o sea, es bastante antigua. Pero bueno, desde luego, un piloto que tiene 4 títulos del mundo, que deja unos muy buenos números, que es de los más laudeados que tenemos en parrilla y de los últimos tiempos también. Y que, bueno, como decíamos, se hablaba un poquito de esta retirada, quizá no era la de la que más se ha hablado. Yo creo que hemos oído más hablar, pues el año pasado la de Hamilton, este año se oyen tambores de guerra en Alpine incluso con Fernando, se oye la salida de Ricciardo, que no es de los más veteranos, pero bueno, ya tiene una experiencia, un bagaje en la Fórmula 1. Pero desde luego Vettel sí que iba un poquito más bueno, estaba que podía hacer esta salida, ¿no? Pero sí, la de Vettel lo lía, ¿no? De hecho, aquí en el podcast lo comentamos, pero claro, lo último que había dicho Vettel es que, bueno, ha empezado a hablar con Aston Martin, con lo cual yo cuando escuché ese dije, pues bueno, el tío diciendo esto es que piensa continuar. Y bueno, pues hoy cuando sale la noticia, pues digo, pues bueno, a ver, no me ha llevado una sorpresa, digamos, que Vettel anunciara que se retira. Y otra cosa es que por lo que dice, atendiendo a las razones que elude, yo creo, a ver, que deja la competición. O sea, ya no es que deje la Fórmula 1, sino que deja, creo, igual me estoy equivocando, pero ni Le Mans ni ninguna competición. Vaya, que mira, Se hace un Rosberg. sí, yo dejo esto y me dedico a mi familia, a mi mujer, mis hijos y tengo la vida resuelta. Evidentemente, Vettel tiene la vida resuelta para su generación y las próximas 5 o 6 están bueno, están resueltas, ¿no? Con lo cual, a mí me tiene esa pinta, ¿no? Que deja definitivamente la competición. Igual me hay una sorpresa y yo qué sé. Viendo lo que ha pasado en los últimos que se han retirado, que todos han vuelto, menos Rosberg, todos los que se han retirado en algún punto han vuelto. Fernando ha vuelto, Kimi volvió, Massa volvió, Schumacher volvió, eh, salvo Rosberg, todos los que han dejaron la Fórmula 1, ¿no? Acabaron volviendo. No sé si ves el próximo año, cuando haya campeonato y vea las carreras, le tocará el gusanillo y le picará y volverá, pero a día de hoy tiene pinta, ya digo, escuchándole y viendo sus razones de que deja la competición por completo, ¿no? Un hueco que se abre, un piloto con experiencia que perdemos, y esperemos que ese hueco lo pueda aprovechar algún piloto con talento y no solo con petrodólares detrás para comprar un asiento. Vamos a ver si tenemos suerte con quién se incorpora en ese hueco de Vettel. Desde luego ya tenemos abierto un espacio. No sé si se tiene previsto algo ya, si hay algún rumor, Emma. Hombre, rumores siempre hay. Por cierto, que en el comunicado el equipo, Lawrence Stroll decía que querían que continuara, ¿no? El próximo año Vettel, pero bueno, ya sabemos que no va a dar así. Yo lo que creo es que aquí en el caso de Aston Martin hay el expediente Stroll. O sea, yo creo que quieren buscar algo del patrón de Vettel. Es decir, un piloto que si gana Stroll, pues bueno, es campeón del mundo, es normal que gane Stroll. Pero si Stroll le gana a Vettel, otra vez, Stroll ha ganado un campeón del mundo, guay. Porque si, por ejemplo, te meten a un Albon o a un, yo qué sé, Mick Schumacher o alguno de estos, claro, yo creo que podrían dejar en evidencia a Stroll. Mientras que, por ejemplo, una figura tipo Vettel, pues si gana Vettel, pues es lo normal, es 4 veces campeón del mundo. Lo normal es que le gana a Stroll. Pero si gana Stroll, ostras, puntos para Stroll, ¿no? Y claro, dentro de estos en la parrilla, pues no hay muchos, ¿no? No Solo, hay muchos, pero bueno, siempre tenemos ahí la baza de esta guerra medio abierta en Alpine
y suenan tambores de guerra con Fernando Alonso. No, yo creo que tiene, salvo que las cosas se tuerzan importante, yo creo que definitivamente Alonso va a seguir en Alpine. ¿Ya cuántos años? Si va a ser año a año o se les va a ir la pinza y ala, venga, 3 o 4, eso ya no lo sé, la duración no lo sé, pero yo creo que en principio a día de hoy pondría la mano casi en el fuego y diría que Fernando sigue en Alpine y que Piastri va a estar en Fórmula 1, seguramente en Williams. Pero ahora, claro, yéndose Vettel, pues no sé por qué se va a decantar Aston Martin, ¿no? Siempre se podría dar una jugada ahí de movimiento de juego de la silla, ¿no? Igual, un Ricardo que está ahí tambaleando en McLaren, pues mira, pues Ricardo va a Aston Martin para limpiar el ambientillo en McLaren y tal, que no va a Aston Martin, y en McLaren se abre un hueco misteriosamente para que entre un piloto ahí, ¿no? Que en principio no contaban, yo qué sé, cosas así. Pero, porque claro, en algún momento se llegó a decir que igual Fernando que se vaya a Aston Martin, pero yo creo que a día de hoy Aston Martin está bastante peor que Alpine, o sea, ya hemos comentado la semana No, pasada, los últimos vería, episodios, ¿no? vería más lógico a 3 bandas, para que Piastri monte en el Alpine, Alonso irse para McLaren y en McLaren hacerle el hueco con Ricciardo mandándolo para Aston Martin. Claro, vería más factible, vamos, que el salto Alonso Hombre, a Aston Martin directamente. no sé, igual o sea, ya sabemos de la relación también de Vettel con Mick Schumacher. ¿Puede mover entre bambalinas Vettel para propiciar que Stroll pique en la puerta de Schumacher? No sé, igual sí, pero ya digo, yo creo que se puede dar la circunstancia Allí de que- tenemos un tercero que es, porque Mick Schumacher es piloto de Ferrari, ya, de la Academia de pero Ferrari. la carrera en Ferrari sabemos que eso está muerto. O sea, si Es quiere complicado, efectivamente. si quiere continuar para arriba, si esa es su intención, pues tiene que buscarse la vida en otro tinglado, ¿no? Y mira, pues Ujú. igual había, yo que sé, Aston Martin, pues, hombre, mejor que Haas. A ver, es cierto que esta temporada Haas está mejor que Aston Martin, ¿no? Al menos eso dice el campeonato, ¿no? Y el motor es Ferrari. Sí, pero Por eso digo que siempre puede meter algo de basura en el medio Ferrari y jugar con sus bueno, intereses propios, también, claro, ahora se abre un hueco. Si Aston Martin continúa con Mercedes, o ahí tenemos también, imagino que Mercedes quiera moverse entre bambalinas y meter a Nick de Vries, ¿no? Que no lo pudo conseguir para esta temporada en Williams. Y mira, ahora se abre un hueco en Aston Martin, pero yo creo que tanto de Vries o Álbumes o Schumacher de turno, yo creo que podrían dejar en evidencia a Lance Stroll. Y no sé si a Lance Stroll le molaría la idea de que su hijo se quedara en evidencia. No sé, desde luego ese equipo es un poco patata caliente con tanta historia de Lance Stroll, de hijo, padre, de la pasta que están metiendo ahí, de los resultados que quiere y que no se consiguen. No sé, tampoco es un asiento agradable, aunque no vayas a poner al hijo en evidencia, pasando por encima de él. No sé, no parece una situación interesante ni deportiva ni extradeportiva. Bueno, y económica, entiendo que tampoco. Tampoco habrá mucho interés. Yo lo que estaba pensando según se escuchaba era que no me apetece para nada que Fernando Alonso acabase ahí, pero íbamos a tener una temporada entretenida. En las declaraciones cruzadas me da, ¿eh? Fernando Alonso, papá Stroll. No sé yo si ahí se acabarían Son, bien. son dos grandes caracteres, ¿eh? Por eso digo, o sea, y que ninguno se corta un pelo. Vamos, lo de morderse la lengua no... No va con ellos. Y no dije nada, pero bueno, con respecto a Vettel, para mí Vettel es el típico piloto que casi toda su carrera me ha caído bastante mal. Lo odiaba. O sea, cada vez que, cuando estaba en Red Bull, cada vez que ganaba una carrera y ponía el dedito, os lo juro
que es que, Dios, o sea, yo era o sea, siempre le tuve una manía increíble, reconociendo que, bueno, que obviamente mal piloto no era. Conste que la superioridad tan grande que tenía el Red Bull en aquella época, y la suerte que tuvo también, porque lo de Ferrari, en fin, ¿no? No, yo creo que seguramente haya sido el piloto de la historia, o por ponerlo de otra manera, si en el diccionario hubiera estar en el momento adecuado, momento justo, tal, pues uno de los candidatos a salir es Vettel, porque estuvo en el momento adecuado, cuando Red Bull tal, cuando tal, y le salió todo bueno, o sea, tú ves los números de Vettel y creo que tiene el tema de victorias por temporada, poles por temporada, victorias consecutivas, o sea, gracias a la superioridad están en los registros que ahora los ves y dices, hostia, esto lo logró Vettel, pues sí, tío. Unos números apoteósicos. Claro, malo no fue, pero me acuerdo la temporada que llegó Ricciardo y lo puso en evidencia, hijo, para mí aquella temporada había sido una gozada. Después cuando recayó en Ferrari, pues las circunstancias en las que también se rodearon la circunstancia, ¿no? Que fue el tema de que dejaba Fernando Alonso el equipo y todo aquel mal rollete, y digamos que tampoco siguió siendo demasiado santo de mi devoción, ¿no? Valorándolo, pues eso, como piloto, no tanto durante las carreras, sino lo bien o mal que me caía, ¿no? O las simpatías que podía tener con él. Y luego el colmo fue las últimas temporadas que estuvo en Ferrari, que me decepcionó terriblemente. O sea, yo decía, joder, una cosa es que te caiga mal y otra cosa es que sea mal piloto, ¿no? Y esas 2 últimas temporadas en Ferrari, yo no sé si os acordáis que decía yo, es que este tío se tiene que retirar, porque es que después de hacer lo que hizo, esos 4 títulos, pues verse en esas circunstancias. Y fue justo cuando recaló ahora en Aston Martin, cuando me empezó a caer bien y cuando le empecé a ver cosas que lo empecé a valorar. O sea, digamos que ahora mismo, de hecho, es uno de los pilotos que tampoco es que me caiga bien o mal, pero vamos, por las que alguna simpatía tengo, ¿no? Y justo que es ahora al final de su carrera. Supongo que toda aquella prepotencia casi que tenía durante tantísimo tiempo, y aquel, o sea, lo del dedito, yo no sé si os acordáis, pero es que lo del dedito a mí es que me ponía de los nervios, ¿no? Pues con la edad todo eso lo vas asumiendo, sabes cuál es tu sitio, sabes tomarte las cosas de otra manera, y creo que eso se nota también fuera de la pista. Pero bueno, que le vaya bonito. No, a fin de cuentas creo que es un tío que se va a llevar un muy buenos recuerdos de la Fórmula 1, o sea que nada, que eso, que le vaya bonito. Y uno que se va por uno que, bueno, uno, o algo que se viene para la Fórmula 1, y es, Emma, que ya tenemos los primeros detalles de un acuerdo que comentamos en su día, de unos rumores que había, y es la asociación entre el equipo Red Bull y el motorista Porsche. Sí, parece que bueno, ya se han empezado a mover para que la respectiva en diferentes países de estos que tienen que, cuando hay que aprobarse la asociación de varias empresas, pues tienen que pasar por una serie de países para que las autoridades te den el visto bueno, ¿no? Y en algunos países estas autoridades, pues los documentos y tal los tienen que hacer públicos, ¿no? Pues resulta que uno de los países elegidos para pasar las verificaciones y tal de competencia y tal, pues era Marruecos, y Marruecos es uno de estos países donde todas estas movidas tienen que hacerse públicas, y todo ha salido a raíz de este documento donde dicen que Porsche y Red Bull, pues digamos que Porsche compraría el 50% de la empresa que está detrás de lo que rige la propia escudería de Fórmula 1, ¿no? Emma, Formándose... Sí. perdona, ¿puedes repetir? Es que no acabo de entender qué pinta Marruecos en todo esto. O sea, ¿cuál es la relación? Digamos que es un tema comercial, ¿vale? Porsche va a comprar parte del equipo Red Bull, y por algún tema de monopolístico, bueno, pues esta operación hay que presentarla
a las autoridades legales, ¿vale? Para temas, pues, por ejemplo, en la Unión Europea, por tema de monopolio o lo que sea. Entonces, se da el caso de que en Marruecos se han presentado, porque hacían falta, pues, los detalles de la operación para que lo aprueben. Por algún motivo, pues hay algo en Marruecos. Yo qué sé, pues imagínate que alguna empresa marroquí pues pueda tener una participación en Red Bull o similar. Entonces, pues obviamente esa compra tendrán que hacerla oficial en alguna entidad oficial de Marruecos y a través de eso se ha filtrado. Sí, eso, pues que la asociación sería 50-50, ¿no? Porsche Red Bull sería por 10 años y en teoría esto se tendría que hacer oficial la próxima semana, 4 de agosto están hablando. Ahora Red Bull ha negado todo esto, pero bueno, en fin, o sea, es cierto que en el grupo Volkswagen ha habido movimiento de última hora, ¿no? Porque el que era CEO, pues no sé si lo han despedido o se ha dimitido él, pero el caso es que a partir de septiembre hay nuevo CEO en el grupo Volkswagen que justamente va a ser el que hasta ahora estaba a cargo de Porsche, pues va a ser ahora el nuevo CEO de todo el grupo a partir de septiembre y al menos la parte de Porsche yo está seguro que va a entrar. Es una cuestión de que, pues, que la FIA acabe de cerrar el reglamento de las unidades de potencia definitivamente para 2026 y a partir de ahí yo creo que van a volar los comunicados. Ya la parte de Audi, pues igual eso parece que va a tardar más, ¿no? Porque supuestamente Audi está negociando hacerse con la mayoría de Sauber y está negociando y pues no es tan camino de rosas como lo de Red Bull con Porsche, ¿no? Pero parece que, bueno, es cuestión de incluso de días que esto ya empieza a ser oficial la entrada del grupo Volkswagen a través de estas marcas, ¿no? Porsche y Audi en Fórmula 1, pero a partir de 2026, porque igual hay gente, bueno, esto es para que ya el próximo año Porsche va a entrar en Fórmula 1. No, no, no. El próximo año Red Bull aún va a llevar motores Honda, para que la gente me entienda, el próximo año y el próximo y el próximo. Igual la escudería, no te digo yo que igual se llame Red Bull Porsche. Igual hacen la jugada y se montan una película. Bueno, sí, ahora ya son motores comercialmente, marketing, igual, tal. Pero esos motores, evidentemente, no. Hasta 2026 van a ser los heredados de Honda y tal, ¿no? O sea, no es para entrar mañana. Y lo mismo en el caso de Audi, ¿no? Y Emma, o sea, ¿es solamente Red Bull o también entra en el trato Alfa Tauri? Bueno, aquí en el documento no dicen en ningún momento nada de Alfa Tauri, pero se especula que Alfa Tauri seguiría siendo totalmente de Red Bull, pero evidentemente compartiría jugada con los motores a partir de 2026. Pero en el documento este de Marruecos está aparte Alfa Tauri. Claro, porque es que además cuando hablamos de Red Bull hablamos de lo que es Red Bull Fórmula 1, vaya, no, Sí, sí, no la Red empresa que está Bull. detrás de todo el tinglao que tienen tecnológico en Reino Unido, ¿no? Que se encarga de gestionar la escudería, lo de los motores, el Red Bull Bueno, claro, si es solo en Technology. Reino Unido, Alfa Tauri quedaría fuera, porque Alfa Tauri está en Italia. Sí, 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 por eso, por eso. Pues nada, que tenemos por delante seguramente unas semanas o una semana para saber esto, como decíamos, ¿no? De que se supone que se iba a presentar a partir del 4 y luego, pues recordemos que supuestamente el cambio de motorización será 2026, que ya podremos ver porque comercialmente ya han llevado nombres de, obviamente, otras marcas en el Red Bull. Comercialmente igual vamos a empezar a ver Porsche, pero bueno, desde luego los motores no los veríamos hasta eso, hasta 2026, cuando cambien las especificaciones y bueno, aparte pues Bueno, supongo que estarán en desarrollo o todavía. sea, por poder podrían sacarse de la manga un motor para el próximo año, pero el gasto, o sea, sería un gasto, vamos, o sea, porque Sí, sería absurdo. sí, sí, sería absurdo cuando ya el motor que tienen a día de hoy, que tiene Red Bull heredado de Honda, pues
pues seguramente acaben consiguiendo otro título, ¿no? Y como están congelados y todo esto, pues yo creo que no tendría ningún sentido tanto ni Porsche ni por la parte de Audi decir, ahora venga, no, nosotros ahora queremos entrar con un motor. Es cierto que van a compartir, por ejemplo, el V6, el térmico y otros elementos, pues se podrían heredar, pero ya puestos a hacer, pues ya piensas a largo plazo bueno, cuando toca el cambio de reglamento, vaya. Ujú. Comercialmente creo que a nivel de una fabricante de coches, en cuanto al desarrollo de un motor, se estima que ese motor pues, pueda tener una vida útil en calle de unos 10 años, ¿no? Una explotación de unos 10 años para que compense el desarrollo de todo lo que tenéis que hacer. Pues, por ejemplo, me estás utilizando motores 1.6 para ir a los motores 1.4 y dices, pues por lo menos nos tiene que aguantar alrededor de unos 10 años, ¿no? Porque obviamente el desarrollo inicial es muy importante, luego obviamente las mejoras que puedes hacer es mucho más leve y ya estás sacando un rendimiento porque supuestamente vendes coches ya con ese nuevo motor 1004. Entonces, lo que comentaban es eso, a nivel económico y a nivel de calle se espera unos 10 años, con lo cual tendría también sentido el esperar a llegar al 2026 con la nueva reglamentación, que además van a tener tiempo de hacer un buen motor, porque estaremos hablando de que la del 2026 se publicará en el 23-24 más o menos, y el tema es, bueno, pues que tendrán esos 2 años o 2 años y algo para poder hacer un motor en condiciones, que seguramente pues será lo que le lleve también a los otros equipos, ¿no? El ir adaptando, o a los otros motoristas, ir adaptando un coche. Y que luego, pues eso, que el acuerdo será pues, de esos 10 años, como comentaba Emma, que tienen toda la lógica a nivel de decir, bueno, pues si en calle es lo que nos cuesta rentabilizarlo, seguramente en Fórmula 1, pues más o menos también. El poder, pues, sacar un... Entonces, bueno, tiene bastante lógica lo que se ha filtrado y esperaremos unos días, si realmente lo publican el día 4, esperaremos a ver qué es lo que anuncia. Y creo que noticias no tenemos así ninguna más. Nos podemos ir ya a lo que ha sido el Gran Premio de Francia. Emma, ¿en clasificación algo antes para destacar en libres o vamos directos a esa jornada del sábado? Bueno, comentar que al final Ferrari sí que decidió que Carlos sancionaba aquí en Francia, estrenaba una unidad de potencia, con lo cual pues iba a salir desde el fondo de la parrilla, cosa que también hizo Haas con Magnussen, que también estrenó unidades de potencia y también iba a salir al fondo de la parrilla, con lo cual ambos, tanto Magnussen como Carlos, pues iban, entre comillas, pelearse por a ver quién salía, si último o penúltimo. Y en clasificación, pues nada, en principio dices, bueno, pues Carlos intentará, pues nada, quedar por delante de Magnussen para ahorrarse una posición y hará, una vez superado esto, el mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo kilómetros, porque no hay nada a ganar. Pero resulta que no. Carlos fue pasando rondas hasta la Q3. Es cierto que también Magnussen lo obligó a llegar a Q3, ¿no? Si el objetivo era quedar por delante de Magnussen, pues tenía que pasar rondas y llegamos hasta a la Q3, donde, pues mira tú por dónde, Carlos ayudó a Leclerc a conseguir la pole dándole rebufo. La verdad es que lo hicieron muy bien. También es cierto que Leclerc montaba un fondo diferente al de Carlos. Dicen por ahí que le daba alrededor de 2 décimas, una cosa así. O sea que imagino que ese fondo lo recibirá ya en esta carrera Carlos. O sea que mejoras para Ferrari. Y entre esto y la ayuda de Carlos con el rebufo, pues Leclerc pudo conseguir de manera holgada la pole contra Verstappen, ¿no? Tercero fue Pérez, cuarto Hamilton, quinto Norris, que quizá fue la nota ahí diferente en Q3, colocándose entre los dos Mercedes. Sexto fue Russell, séptimo Fernando, bien. Octavo Tsunoda, noveno en principio fue Carlos y décimo Magnussen. Pero bueno, ya sabéis que, como os comentaba, Carlos como Magnussen iban a salir desde el fondo de la parrilla.
un 10º Ricardo, con 12º, y a partir de ahí Bottas, Vettel, Albon, Gasly. Un Gasly que AlphaTauri traía aquí un paquete importante de novedades y a Gasly no le salió al menos la clasificación. Y después también un poco la carrera, la verdad. Stroll, Guan Yu Zhou, Schumacher y Latifi. Schumacher que sufrió el tema de límites de pista, fue uno de los agraciados le quitaron el tiempo que le iba a suponer pasar a Q2, se lo quitaron y se quedó en la Q1. Nos plantamos con todo esto en la carrera en el domingo, y una carrera que desde luego empezaba un poco como esperábamos, ¿no? La lucha entre Leclerc y Verstappen, mantiene posición Leclerc, Verstappen ataca. Por detrás sí que Hamilton conseguía adelantar a Sergio Pérez, se ponía tercero el piloto inglés. Desde luego el porpoising ya parece que ya no hay problemas. De golpe los Mercedes ya están habituándonos a verlos de nuevo en podiums y en zona de puntos constantemente, y en dar guerra además a las escuderías que estaban arriba, que eran Mercedes, que eran Ferrari y sobre todo Red Bull. Por detrás de estos pilotos, Alonso también conseguía ganar posiciones, se colocaba quinto, justo detrás de Checo Pérez. Y luego por la zona del final, que también tenía parte interesante, veíamos que Sainz salía bien, no hacía así nada excesivamente llamativo, porque, y digo esto porque Kevin Magnussen, que era el otro que salía al fondo por temas de cambios en el coche, sí que en las primeras vueltas lo que ha hecho es ganar posiciones rápidamente, que luego igual la progresión no ha sido la misma que hemos visto con Carlos Sainz, pero desde luego impresionante lo que ha hecho el piloto de Haas en la salida. Cuando ya llevamos un par de giros con DRS activado, bueno, ya empezábamos a ver que Fernando no era rival para el otro de los Mercedes, era adelantado por Russell, pasaba a esa sexta posición, y por delante veíamos pues Leclerc con Verstappen como una prolongación de su coche, detrás de ellos Hamilton con Pérez como una prolongación de su coche. Iban, digamos, como en dos grupos, y ya se iban separando un poco el primer grupo, digamos, los primeros espadas del segundo espada de Red Bull y el primero de Mercedes. Y luego por ahí pues ya teníamos, después de estos otros, o sea, después de estos dos grupos ya teníamos al resto de pilotos un poco más distanciados. Pronto nos quedaba eso, estos dos grupitos muy, muy claros, pero lo que no teníamos era mucha visión de que o de que Verstappen fuera a adelantar a Leclerc, o de que Hamilton pudiera adelantar a Checo Pérez. Los Mercedes controlaban muy bien el desgaste de lo que es el neumático, los Red Bull son rápidos, en Ferrari pues iba bastante equilibrado el coche, con lo cual digamos que ninguno era muy superior a esos rivales que tenía, y bueno, se mantenían esas posiciones, ¿no? Ya alrededor de la vuelta 13 ya veíamos que sí, que el Red Bull de Checo empezaba a tener algún tipo de degradación superior a la de Hamilton, se descolgaba un poco. Eso hacía pues que se fuera hacia Russell. Russell se pegaba a Checo Pérez para intentar ir a por la cuarta posición. Y por delante, pues Max también se veía con cierta degradación de los neumáticos. Por ello, a la vuelta 16 decide adelantar más de lo esperado a la parada, poniendo los neumáticos duros e intentando pues adelantar a Leclerc con una estrategia de carrera distinta. Sale en séptima posición, detrás de Lando Norris, y desde luego, bueno, pues quedaba ahí ese intento de cambio de estrategia pendiente de lo que pudiera hacer el equipo Ferrari. Pero el equipo Ferrari
Resulta que se las prometía muy felices, pero 2 vueltas más tarde, cuando Leclerc iba circulando sin ningún tipo de problema, en solitario, sin que nadie le presionase, y parecía que sin ningún tipo de problema en sus neumáticos, lo que ocurre es que en una de las curvas se le escapa el coche por completo, se va contra las protecciones después de un trompo y acaba estrellado de morro, obviamente sin poder continuar la carrera, se para la carrera con un virtual safety car. Todos los equipos que no habían cambiado neumáticos todavía, porque recordemos que decíamos que Max Verstappen en la vuelta 16 había adelantado más de lo esperado el cambio de neumáticos, con lo cual eran pocos los que habían entrado en aquel momento. Y bueno, el resto de equipos pues aprovechan esta circunstancia para poder hacer ese cambio de neumáticos en un periodo de virtual safety car y intentar pues, cambiar un poco a mejor sus estrategias. Con Verstappen o con Leclerc fuera de carrera, desde luego se le abre una ventana fantástica a Verstappen para conseguir la victoria. Desde luego, a Leclerc ya no solo esta carrera, que obviamente no termina, sino que la frustración se le notaba muchísimo en los comentarios por la radio, donde había gritos, donde habría... yo creo que ha habido de todo, no nos lo han puesto todo por televisión, pero vamos, que Leclerc no estaba nada satisfecho con su actuación. Una actuación que en principio él ha reconocido, que ha sido un error que ha cometido. Luego, bueno, así que han salido más temas, se ha vuelto a hablar del famoso incidente que tuvo con el acelerador, que si se quedaba con un poquito de potencia y no, digamos que al levantarlo el coche no dejaba de empujar lo suficiente. Bueno, se ha hablado de todo esto, pero Leclerc de primeras ha dicho bueno, que ha sido error suyo y eso es lo que, bueno, finalmente ha quedado obviamente en la carrera, ¿no? Con todo esto, bueno, pues con los cambios, Verstappen lo tenía de frente, se ponía en primeras posiciones y ya lo que nos quedaba pues era ver el resto de pilotos, cómo actuaban y qué posiciones conseguían y sobre todo pues también el interés de la remontada que iba haciendo Carlos Sainz. En la última parte de la carrera, digamos que la parte más interesante ha sido esta, el cómo ha ido subiendo posiciones Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que, si bien ha ido adelantando piloto a piloto con un rendimiento mejor pues que Norris, que Alonso, ha adelantado también a Russell. Desde luego, yo creo que ha hecho una buena carrera y ha sido muy interesante de ver, pero teníamos el hándicap de que cuando ha cambiado los neumáticos ha habido un safe release, otra cosa que ha salido mal en Ferrari. Las imágenes nos indicaban que el semáforo no se había puesto en rojo, tampoco se veía, o sea, ha estado mucho tiempo En en verde, rojo. Dani. Perdón, sí, o sea, el semáforo estaba en rojo, no se ha puesto en verde. Carlos ha salido con el semáforo en rojo, ha estado a punto de llevarse un coche por delante. Ahora mismo no recuerdo quién fue el que tuvo Albon. que clavar los frenos. O Albon. sea, pues Albon, desde luego, le vino el señor a verlo porque clavó perfecto para no comerse a Carlos Sainz, que iba a tener pues una desventaja de 5 Dani, segundos. a quien le vino a ver fue a los pilotos de McLaren. A los Po- mecánicos también, bueno. O sea, Perdón, a eso, a los mecánicos. Porque si Albon, o sea, si llega a haber habido un choque, probablemente en plan carambola, se hubieran llevado algún mecánico de McLaren, muy probablemente. claro, recordemos que además esto se ha producido con el Virtual Safety Car, con lo cual estaban todos los pilotos entrando. Entrando, saliendo, Albon entraba, Carlos salía y en McLaren Claro. efectivamente estaban preparados para lo que pudiera venir y bueno, La lo que parada, hubiera pasado. la parada ya de por sí no iba a ser fantástica porque se metió en lo que se conoce como un tren en boxes y el box de Ferrari era uno de los primeros en la cola
y estaban entrando otros, o sea, que iba a tener que esperar, con lo cual la parada no iba a ser fantástica, aunque no hubiera 6 release y todos clavaran los tiempos y tal, no iba a ser fantástica porque había que esperar a los que estaban en el carril rápido, pero encima si sale mal, no sé qué, y pasa esto, pues ya la repanocha, ¿no? Sí, desde luego aquí se ha juntado mucho. Se ha Y juntado mucho. suerte tuvo de no chocar, porque se pudieran haber chocado y ya al margen de lo de McLaren y tal, pues el coche destrozado, abandonar la carrera, y buenas que salió con la sanción, porque pudiera haber acabado la carrera ahí. Sí, efectivamente. O sea, podía haber muchas consecuencias. Total, que acumulaba estos 5 segundos de sanción, los iba a pagar pues a final de carrera, o si hacía una nueva parada, las iba a pagar con la parada, ¿no? La habrían añadido a, a ese tiempo. El tema es que, bueno, finalmente, pues decidieron hacer la parada, penalizaron ahí, perdieron posiciones y pues, había la duda, ¿no? De si podía haber llegado con los neumáticos que llevaba hasta el final o no. Desde luego, el subir posiciones ha sido el estirar los neumáticos que llevaba. Intentaron arriesgar, Desde cambiar los luego, neumáticos. perdona, desde luego, lo que sí que era imposible era volver a la posición en la que estaba cuando entró en boxes, porque materialmente era imposible, por muy rápido que fuera Carlos, volver a la posición cuando entró en esa última parada. O sea, es que no había tiempo material para que Carlos recuperara los segundos que perdió por entrar en box. O sea que Sí, ya no era una entrando, parada gratis. ya entrando ya esa posición perdida seguro. No, que igual Ferrari contaron con incontables con que igual sale un safety o un virtual o igual, imagino que es lo que contaron, que igual Russell y Pérez sí que entran una segunda vez, entonces ya la cosa cambia, pero resulta que el único piloto de los 10 primeros que hizo una segunda parada, ¿quién fue? Carlos. Y claro, su resultado no fue tanto como pudo llegar a ser. Es cierto que también fue el único que salió a la carrera con respecto a los que acabaron en 10 primeros con estrategia cambiada. Los otros salieron con medios y él salió con duros, con lo cual Ujú. pues No, a ver, hicieron una apuesta, no sé cuánto influirá, ¿no? Un virtual safety car, un safety car en ese tramo final, pero desde luego hicieron la apuesta de con estos neumáticos vamos a perder rendimiento, tenemos que ganar 5 segundos más con el siguiente clasificado sí, para no perder esa posición con la sanción. Bueno, cambiamos y sí, se creemos que dio en esas últimas 10 vueltas que le quedaban con los neumáticos nuevos, que podría recuperar lo perdido. Pero bueno, el safety car provocado por Leclerc perjudicó a todo Ferrari. sí, la verdad es que se le acumuló de todo. Y no a Verstappen, como decían los Sí. comentaristas, que es que esa es de órdago, ¿eh? Bueno, pues con todo esto, Verstappen, que tuvo una carrera relativamente sencilla, por detrás de él entró en segunda posición Hamilton, en tercera, peleando hasta el final con Pérez, entró Russell. Pérez perdía esa tercera posición, ese tercer escalón del podium, y entraba a cuarto. La verdad es que ha estado relativamente disputado entre estos dos pilotos. Quinta posición finalmente para Carlos Sainz, que al final pues adelantaba a Fernando Alonso, que era sexto. Séptimo entraba Lando Norris. Octavo entraba Esteban Ocon. Noveno entraba Dani Ricciardo. Y décimo entraba Stroll. A partir de ahí, pues Vettel, Gasly, Albon, Bottas, Schumacher y Su. Se habían retirado Latifi, Magnussen, Leclerc por el accidente y Tsunoda. Evidentemente el campeonato faltan 10 carreras y la distancia son 63 puntos, si no voy mal. Estamos casi rozando que Leclerc ya no depende de sí mismo, ¿no? Porque hay que contar con los puntos del sprint de Brasil y ahora mismo las matemáticas creo que aún hacen que Leclerc dependa de sí mismo, pero yo no sé, creo que son 2 puntos, una cosa así, ¿no? Pero, o sea que ya Leclerc, por un lado, de todas a todas, Ferrari tiene que ir con Leclerc.
si quiere intentar algo en el título, ¿no? Porque si siguen jugando a, bueno, con Carlos, no, tal. No, Leclerc, porque ya Carlos la diferencia ya es estratosférica con Verstappen. Con lo cual, todo, si la intención es ganar o luchar, es Leclerc, eso por un lado. Y después, Leclerc tiene que rozar la perfección en las 10 carreras, empezando por Hungría, que es lo que tenemos a continuación, en la segunda parte del año. O sea, tiene que rozar la perfección. Pero la perfección no tiene ningún problema de fiabilidad, clavar las estrategias, que él no comete ningún error. Y además contar con la ayuda de Red Bull, que falla algún día Verstappen, falla la fiabilidad, que no sé qué, que no sé cuánto, que le ayude Carlos. O sea, son tantas cosas ya que vamos, que pueden pasar. Vamos, Emma, lo que necesita es Red Bull, o sea, Ferrari lo que necesita es que Red Bull se comporte como Ferrari Sí, estas básicamente. 3 o 4 últimas carreras. Básicamente, y si fuera Pérez del que estuviéramos hablando, pues igual me lo puedo creer, ¿no? Porque sí que en Pérez se ve esa irregularidad. Pero Verstappen, pues no. O sea, el peor resultado de Verstappen, un Verstappen en su peor día te hace un podio, sin complicarse mucho, ¿no? O sea que el campeonato, pues nada, lo tiene muy por la mano Red Bull, quizás más de lo que ellos mismos en Red Bull esperaban a estas alturas de la temporada, ¿no? Ya llevamos más de mitad de temporada, 63 puntos, o sea, vamos, mejor casi imposible. Y es más, en Ferrari, cómo se están dando los resultados, por ejemplo, en los dos mundiales, tanto Carlos como Leclerc están más cerca de los pilotos de Mercedes y en el Mundial de Constructores igual que de Red Bull. O sea, si quitamos a Red Bull de las tablas de los mundiales, parece que Ferrari está luchando el título con los Mercedes, cuando los Mercedes no han conseguido ninguna pole, ninguna victoria y solo, entre comillas, cogiendo lo que un poco las migajas que les dejan Red Bull y Ferrari. Y Mercedes ha conseguido estar cerca de Ferrari. Cuarto podio consecutivo de Hamilton, doble podio de Mercedes. Evidentemente están aprovechando las oportunidades que dejan esto, gran premio tras gran premio. Y en Red Bull ha dicho Helmut Marko que tienen previsto sancionar tanto Verstappen como Pérez en la segunda parte del año. Imagino que será o Bélgica o Monza. Yo imagino que igual más Monza, sobre todo Verstappen. Sancionar para estrenar unidad de potencia. O sea que ahí seguramente pasará por caja Mercedes para rebañar algún punto cuando pase eso. O sea que. Y evidentemente Ferrari, yo creo que tanto Leclerc como Carlos van a tener que sancionar otra vez. O sea que ni esas Ferrari tiene chances, ¿no? O sea que en cuanto al título, las cosas yo creo que si ya antes de esta carrera ya estaban claras, pues ahora añadiría que están muy, muy claras tanto para Verstappen como Red Bull en el Mundial de Constructores. Y después por la parte de atrás, contento por la sexta posición de Fernando, cuando no hay ningún imprevisto y tal, pues de momento es el que se está mostrando a estas alturas de la temporada ser el mejor del resto. A ver cómo va esta segunda parte de temporada. Poquillo más, ¿no? Carlos bien cuando tiene, o sea, es rápido y tal, pero aquí en esta carrera, yo si fuera por mí, yo me lo hubiera jugado. A no parar y mira, ¿que tenemos que parar? Pues a malas acabamos como acabaron, ¿no? ¿Y qué sale? Pues un podio que nos llevamos. O sea, al final una cosa ni la otra. Y después lo hicieron parar, creo que a falta de 13 vueltas. Como decía antes, es que a falta de 13 vueltas remontar 30 segundos a Russell a Pérez es que es imposible. Se tendría Carlos que poner a rodar 5 segundos más rápido. O sea, ¿sabes? Cuando... Si
hubieran tenido claro que Carlos entra sí o sí, pues no sé, meterlo a falta de 20 como mínimo para darle alguna oportunidad de que comerle la diferencia, ¿no? Pero claro, meterlo a 13, yo cuando lo metieron digo, pero es Es meterlo que, para que no sé, que es que tienes que estar muy seguro, Emma, de primero que puedes recuperar ese tiempo que vas a perder y después que puedes adelantarlos. O sea, es que ya no es que recuperes el tiempo, que recuperar el tiempo es lo más sencillo del mundo. O sea, si vas a ir más rápido, vas a recuperar tiempo. Que luego recuperes todo es tema de matemáticas. Dices, bueno, pues yo voy a ir a este ritmo, mis rivales creemos que van a ir a este ritmo. Ahora, el punto es adelantarlos, porque de nada sirve llegar a 20 segundos del rival que te precede o llegar a una milésima. Nada. O sea, los puntos que te van a dar son exactamente los mismos. Si no lo adelantas, No los mismos, no ¿eh? hay. No los mismos porque de esta manera, yo es que creo que voy a ser el contrapunto, ¿eh? porque opino diferente, pero de esta manera consiguió un punto más, el punto de la vuelta rápida. bueno, sí, es quizás la única parte positiva que le quitó el punto a Verstappen y eso lo llevó para él. Ya, pero si en vez de entrar quinto entrase tercero, Pero es que era imposible que entrase tercero. O sea, mm, Yo no lo tengo tan claro que fuera imposible. Difícil, o sea, sí, eso sí. estamos hablando de entrar tercero más 5 segundos, es decir, tercero a 5 segundos del cuarto y con unos neumáticos que muy probablemente no le hubieran aguantado. Con lo cual, yo personalmente creo que en esta carrera no ha sido Ferrari la que ha fallado, sino que los que han fallado son los pilotos. En el caso de Leclerc, clarísimamente, el error fue suyo y prácticamente ya ha puesto la puntilla a las opciones que tiene por el campeonato y sobre todo ya ni siquiera, o sea, ya es que le ha puesto la puntilla incluso a las esperanzas de vete tú a saber si, ¿no? Es que ya prácticamente, o sea, es decir, ya no creo que haya absolutamente nadie que todavía confíe, ¿no? En una posible remontada. No me imagino a cuánto deben de estar las apuestas, pero vaya, claramente, o sea, es virtual campeón ya. Verstappen. Ya lo era, ahora muchísimo más, ¿no? Y en este caso, pues el problema ha sido de Leclerc, que oye, que cualquiera puede tener un problema, pero, oye, mira, los campeones, también es, yo qué sé, experiencias aprendizajes, ¿no? Para Leclerc y experiencias que se ganan y probablemente no vuelva a cometer este tipo de errores en circunstancias similares a las de estas, ¿no? En que nadie realmente, o sea, yo es que no entiendo cómo pudo cometer ese error tal y como iba la carrera, porque es que al final Verstappen ganó, como quien dice, con el codo sacándolo por la ventanilla y daba la sensación de que Leclerc podía ganar de esa manera, con lo cual, no sé, pero bueno, error por parte de Leclerc y luego el error por parte de Carlos Sainz, que por culpa de esos 5 segundos, o sea, si yo digo que me parece bien que entraran a cambiar, aunque fuera a falta de 13 vueltas, es precisamente por esos 5 segundos, porque me parecía imposible. Una cosa es, a lo mejor, conseguir cerrar todas las puertas y conseguir que no te adelanten, pero de ahí a sacarle 5 segundos al cuarto, pues es que, vamos, me parece imposible. Con lo cual, de esta manera, lo que han hecho es ganar un punto. Esos 5 segundos se deben a un error de Carlos Sainz por ese unsafe release. Y si yo personalmente algo, o sea, si creo que algo hizo mal Ferrari como escudería o como dirección de carrera, fue no haber sido mucho más claros. ¿No? O sea, como todas esas dudas de entra, ahora no me lo pidas ahora, ese rollo, ¿no? El Carlos Sainz que en un momento dado les pregunta, bueno, ¿cuál es la estrategia, no? Creo que Ferrari la debería haber puesto, esto se hace así y así. Y a lo mejor, como dice Emma, no haber entrado a falta de 13 vueltas, sino a lo mejor haber entrado un poco antes de que se empezase ahí a pelear con Pérez, que seguro que perdió tiempo, ¿no? Bueno, es que esto no En sabes, esa ¿eh? pelea. Porque imagínate que hacen esto en Mónaco, haces esto y entras y Carlos se hubiera comido los mocos en Mónaco y por dejarle a Carlos cuestionar, Carlos continuó, o sea, hizo la estrategia y Ferrari hizo por el modus operandi de Carlos y le salió bien. Y aquí, pues,
lo tantearon Pero es que con aquí él. Carlos les pregunta, ¿eh? O sea, Carlos les pregunta, ¿cuál es la estrategia? Sí, pero si lo Y hicieran entonces, como tú dices, tú vas a querer entrar en pero, esta vuelta, en la 20, porque digo yo, me da igual que duros, tal, tú entras porque yo tengo los datos y no te doy margen a, no, mis neumáticos están bien, no sé qué, tal, entras, punto. Pues a veces eso Emma, que hubiera queda bien. sido Carlos el que les protestase. Pero para mí, Ferrari estaba a velas vir. O sea, estaba como, ay, que no sé qué hacer, No, ay, que no sé qué sí, hacer. Yo, de pero verdad, creo que tomó la decisión correcta y si algo le echo en cara es no haber sido más categórico. Pero es que parece después de que Leclerc abandona y tal, parece que Ferrari se quedó en medio shock, porque después pasa lo de Carlos y el ingeniero de Carlos le dice, oye, tenemos un stop and go de 5 segundos. Y dice Carlos, ¿pues cómo? Si esto no existe. O sea, es que no existe un stop and go de 5 segundos. Será 5 segundos de a sumar o a hacer en boxes, ¿no? O sea, estaba un poco, yo no sé si estaban en Eso, plan... vamos a ver, eso es el ingeniero. Eso no es dirección de carrera, eso es el ingeniero que, como quien dice, se le lengua la traba o yo qué sé. O sea, no le doy importancia. Vamos a ver, Ferrari no es el mago de las estrategias, pero para una vez en el que yo creo que, la responsabilidad está en los pilotos y no en la estrategia, yo personalmente al menos tengo que defender esa postura. O sea, porque es que además estoy convencido. Lo único quizá, vamos a ver, para mí el problema que se encontró Ferrari fue, como decías tú antes, el safety car que produce Leclerc. Leclerc no solo se jodió su carrera, sino que jodió la de Carlos. Porque ahí, claro, o sea, ¿qué hacía Ferrari? O entrar, que es lo que hizo, o decir, o me quedo fuera, sigo con la estrategia inicial de aguantar los duros todo el tiempo que pueda y después ir a un cambio de neumáticos, o sea, ir solamente a un pit stop. Claro, es que Pero aquí claro, ¿qué es lo que hacía? Pero es que a se esas perdía alturas de mucho la carrera tiempo. Se perdía mucho todo el tiempo mundo aquí en pensaba que boxes, iba a haber dos claro. cambios. Con lo Aumentaron el cual, digamos, era tiempo. como igualarse las estrategias con el resto, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que son esas dudas de estrategia en ese momento, también entiendo que Ferrari tomase esa decisión. Con lo cual, yo en esta ocasión a Ferrari tampoco le echo tan... Ya os digo, o sea, para mí creo que las decisiones, sobre todo la última, creo que fue correcta. Y si a alguien le echó la culpa es a los 5 segundos del unsafe release. Eso sí, también hay que tener en cuenta que valga, o sea, lo de... Porque después, cuando vuelve a entrar en la segunda parada, joder, 9 segundos. 9 segundos, o sea, son 5 más 4. Una parada otra vez de 4 segundos cuando lo que necesitaba era tiempo. Ah, bueno, y por otro lado, también lo que decía Dani al principio. Si Carlos Sainz llega a haber hecho la salida que hizo Magnussen, probablemente hubiera acabado en el podium. Porque ponerse en la primera vuelta, no sé cuántas posiciones ganó Magnussen, pero fácil debía, salió de último de 20 y probablemente iría de 13 o de 12, por ahí. Sí, Se pero puso en la... Magnussen no se juega nada, tío. Ya, pero quiero decir que hasta si lo ves así, no, o sea, si joder, Tú si imagínate Sainz que se hace hubiera eso marcado la salida de su vida, y vemos cómo Carlos se retira en la primera vuelta. Hostias, eso es... ya. Pero bueno, o sea, ves la onboard de Magnussen y tampoco es que se la jugase, o sea, simplemente fue, bueno, Sí, fue sí. Tito casualidad, Ellos fue un fueron para un hermano. lado, ellos fueron para un lado y Magnussen fue para otro. Y como Fernando, ellos fueron para un lado, yo fui para otro y al llegar a la curva, pues estaba 5 posiciones más adelante, ¿no? Pero vaya, que la salida de Carlos no fue para nada fantástica. O sea, Pero porque bueno, él saliendo con sabía que uno de era los mejores rápido, coches debió de ganar un par de posiciones. pero fue 1-1, o sea, tampoco creo que perdiera. O sea, teniendo en cuenta que ya estaba. Hombre, de estar en la vuelta 1 de 18 a estar en la vuelta 1 de 13, pues hay una diferencia. Porque todo ese tiempo, o sea, es decir, le hubiera dado, cuando hubiera salido, o sea, yo creo que hubiera ganado un montón de posiciones, No, con no, lo sí. cual la cosa hubiera sido más sencilla. Si aquí el problema es el on-save release. Quitas el on-save release Sí, y igual ya me dices, bueno, también me la jugaría a no parar. sí, o sea, yo si no llega a ser por los 5 segundos, como mínimo me la juego. Como mínimo me la juego. Pero con esos 5 segundos creo que era más sensato entrar e ir a por la vuelta rápida.
Porque parecía claro, ¿no? O sea, viendo los tiempos, parecía No, claro sí. que a Norris y a Fernando Alonso los iba a poder adelantar, con lo cual iba a quedarse, pues eso. Sí, si piensas Quinto. en las expectativas de Leclerc de título, pues sí, le quitas un punto a Verstappen, pues venga, vale, sí. En el de constructores, pues evidentemente no te la estás jugando a sacar los máximos puntos posibles. Pero sí, tampoco ni una solución ni la otra es la ideal. Ni aguantarse ni parar, Mm. ¿no? Que después lo de Carlos sabemos que es el error suyo. Sí, parece que salir con semáforo en rojo, en principio eso ahí hay un problema, ¿no? Pero por lo que tengo entendido no es el único piloto en esta carrera que salió en boxes con el semáforo rojo. No sé si, imagino que hay que salir con semáforo verde, pero vete tú a saber cuál es el procedimiento de cada equipo. En todo caso, fue flagrante el unsafe release. O sea, a lo No, mejor hubo otros eso que sin salieron lugar a con el dudas. semáforo en rojo, pero digamos no pasó nada, con lo cual El ha pasado unsafe release es desapercibido, no para lo sé. enseñarlo en las escuelas de comisarios lo que hay que sancionar, ¿no? Eso no hay ninguna pega al respecto, ¿no? Pero fue error de Carlos, pero las ruedas estaban bien y tal. O sea, si está en rojo es porque no está todo bien. Entiendo, ¿no? Si el semáforo rojo aún está rojo es porque a alguien le falta por hacer algo, ¿no? Y sin embargo, pues acabó las vueltas y tal, y no se olvidaron de apretar una ¿Es tuerca. automático? Lo del semáforo, perdona Emma, pregunta, ¿lo del semáforo es automático o es un mecánico el que No, dice sí, todo claro, ok? por lo que tengo entendido, cada mecánico de cada posición tiene un botón y cuando acaba le tiene que dar un botón, pim pam, y cuando está el sistema, todo está verde, pues yo entiendo que el que ve el piloto también se pone en verde, ¿no? Acuérdate que el año pasado todo esto se pensaba que los equipos lo estaban automatizando, ¿no? Y pusieron unas reacciones para hacerlo humano el año pasado y tal, que por cierto, el tiempo medio de las paradas este año ha aumentado bastante, ¿no? Antes era normal ver paradas, era raro ver paradas de más de 3 segundos y ahora empieza a ser normal, hasta ver paradas en el tramo de 3 segundos. Pero yo no sé si se ha fallado algo en Ferrari o qué, pero bueno, el caso es que hubo un 6 release de libro y eso evidentemente hecho. En descargo quizá de Carlos, pues que llevaba mucho tiempo parado. O sea, realmente no son rápidos. Los pit stops de Ferrari Sí. no son nada rápidos y entonces supongo que el tío en el momento en que vio que lo bajaban de los gatos, pues dijo, pues para allá que voy, no sé. Desde luego, Pero ya o no sea, iba a ser seguro que rápido, también ¿eh? de esto, seguro que no creo que le vuelva a pasar a Carlos No, una cosa pero así, ¿eh? ya el pit stop no iba a ser rápido porque lo que os decía antes, estaba en el tren estaban más coches sentados en el carril, con lo cual Ujú. rápido no iba a ser. No iba a ser, ¿no? Pero claro, es preferir perder 2 segundos que no convertir en un 6 release. Sobre todo que había un safety, con lo que esos 2 segundos, o sea, es Y sobre todo salir antes o después de algún piloto, ¿no? y Lo que sobre se todo estaba jugando porque ahí, no. iba a ser el coche más rápido en pista salvo Verstappen y Verstappen ya estaba ahorrando, ¿no? Una vez que Leclerc se estampa, pues Verstappen ya se puso, mira, yo ahorro kilómetros, no gasto el motor, Hamilton no me va a incordiar y chimpum. Que la cara, o sea, lo bueno para Ferrari es realmente que era muy superior en esta carrera a Red Bull. Lo que, joder, también es la leche, ¿no? O sea, que justo en las carreras en las que eres mejor, pues al final no llegues ni al podio. Es desesperante, pero bueno, por sacarle algo positivo, claramente eran los ¿Tú, mejores, tú crees ¿no? que era muy Y superior? sí, yo creo que la superioridad que demostró Carlos después cuando se encontró con Russell y con Pérez, Ya, pero y Pérez y yo a Leclerc lo Russell veía que si no no son llegaba a haber Verstappen, tenido ¿eh? ese error, Russell y ¿qué? Pérez no son Verstappen, con todo el respeto para los dos. Verstappen achuchó Ya, a pero, Leclerc. pero Verstappen le saca un 5%, un 10% más al coche de lo que es el coche. Eso no quiere decir que que el Ferrari en esta carrera estuviese mejor
Otra Red Bull, carrera que no, para mí que- claramente. Otra carrera como Baku, De hecho, como tal, que nos quedamos con Emma, las ganas de saber qué iba a pasar al final, si iban a Emma, saltar con la parada en su... de hecho, no es fácil adelantar a Checo Pérez, ¿eh? No es nada fácil. Y al final, viste que fue capaz de adelantarlo. Y tú también es cierto que Pérez esta no fue la carrera de Pérez, porque también al final, cuando faltaban un par de vueltas, perdió, Bueno, estaba en el podio el y tema del perdió virtual, el posición con el Russell, ¿no? tema del Pero virtual, la FIA ha dicho que hubo un problema de hardware y que se activó el backup y de ahí el backup incluye el segundo mensaje de está acabando el virtual, pero ahí algo pasó con el virtual, es evidente, porque a simple vista parece que Pérez se come los mocos y Russell pues le pasa la mano por la cara, ¿no? De hecho, Marco a la tele dijo que, bromeando, que igual Pérez el día anterior se había tomado unos tequilas, ¿no? Pero algo pasó raro, porque no es habitual joder, que estaban peleando los dos, de hecho tuvieron la chicane esta de la recta, a ver, no, me has empujado, no sé qué, al final no pasó nada, ni sanción ni gaitas, están peleando y de repente Russell lo adelanta como si fuera un doblado, básicamente, ¿no? Algo pasó raro ahí con el... sí, fue un error claramente de Checo. Por eso digo que Checo, que es un tío que es muy difícil, o sea, tiene muchas tablas y realmente es difícil adelantarlo, ¿no? Tienes o sea, vamos, tienes que hacerlo bastante mejor que él, o estar en unas condiciones, o sea, tu coche tiene que correr bastante más que el suyo, ¿no? Porque si no, realmente es complicado. Y ya viste, a Carlos le costó, pero bueno, al final lo consiguió y sí que es cierto que lo de Russell no me acordaba yo que había sido precisamente sí, o sea, que había ahí si había sido un adelantamiento limpio o se había debido a lo del virtual, ¿no? Pero mira, lo del virtual, si en vez de ser un virtual es una carrera antes, o sea, es una vuelta antes y a lo mejor es en otro sitio y hubieran sacado de nuevo un safety car con la misma Carlos Sainz, Claro, era bueno, capaz son de... incontables, claro, en su estrategia entonces empieza a funcionar, pues ostras, incluso si me apuras igual hasta se coma Hamilton, no te digo que no. Por eso te digo, o sea, que yo que sé, que no veo que estuviese tan mal tirado, ¿no? No, pero claro, a Lo de ver, Ferrari. parar preveyendo un safety car, pues eso, No, eso es jugar. previendo un safety car, sabiendo que tienes que sacarle 5 segundos al cuarto y con miedo de que realmente te aguanten las gomas. No, bueno, Que sí, no, o sea, pero si es paras que eran muchas cosas. pero si paras ya el tema de los 5 segundos te lo quitas, ya no aplica. Sí, te quitas eso y estás un poco expensas. Yo qué sé, imagínate que suena la lotería de un safety car de nuevo. No, Pues pero a mira, ver, los del safety car tienen, a ver, en Mónaco o sea, no hubiera sido tan raro, car... hubo un virtual. No, de hecho Muchas veces la diferencia entre el virtual y el safety sí hubo es... safety, con Leclerc se sacó safety. Después, cuando faltaban 3 vueltas o así, el Guan Yuzu se salió y hubo un virtual safety car. Sí, que es posible Bueno, pues que salga tal, pero sale uno cada 1000 años en este tipo de sí, circuitos. pero joder, pero que puede ser. Y teniendo en cuenta que ya no, o sea, que ibas a perder las posiciones. Sí, poder también podía no parar, ¿sabes? O sea, si nos sentamos Ya, en pero los... bueno, ¿cuáles son lo que de los quiero decir, Emma, es que el rollo condicionales? del safety car era un motivo más para hacer esa parada. Uno más. Obviamente, si fuera solo por eso sería ridículo. Si solo fuera por ese motivo sería ridículo parar. Pero teniendo en cuenta todas las otras cosas, pues vamos, yo creo que Ferrari en esta ocasión no lo... El problema fue el tener que adelantar la parada debido al safety car provocado por Leclerc. Eso y los 5 segundos del unsafe release. Si no, yo creo que estaríamos hablando de otra carrera para Ferrari. Bueno, tampoco iban a salir muy contentos con Carlos siendo tercero, viendo el hostiazo de Leclerc liderando una vez más. Eso está claro, pero bueno, del mal el menos, ¿no? Bueno, que quizás lo único así positivo de todo esto es que el Ferrari sigue siendo rápido. No es que Red Bull les esté pasando por la cara. O sea, la cosa está igualadilla, pero Ferrari sigue siendo rápido. Leclerc sigue consiguiendo poles como no hay mañana y en carrera pues sigue liderando carreras. Pero claro, hay que llegar al final de meta y tal, ¿no?
que esa es la parte positiva. La negativa es que joder, es que ves ahí los datos en las últimas carreras y desde Australia, el diferencial de puntos entre Leclerc y Verstappen es que es abismal, es otro campeonato, ¿no? O sea, Verstappen está en 200 de cómputo de ganado desde Australia y Leclerc está a menos de 100, claro, ahí sí salen las cifras, ¿no? De cómo es posible quitarle 63 y tal, ¿no? O sea, es la diferencia más abultada de lo que va de año. Y eso que venía Leclerc de ganar en Austria. Claro, pero tú imagínate, súmale 25 a los 170 y ya te pones en 195. Y quítale 8 a los... no, 18, quítale 7 a Verstappen y las diferencias pues ya no serían tan exageradas, ¿no? Seguiría siendo una ventaja más que considerable por parte de Verstappen, pero es que en este momento ya es que da la sensación de que, vamos, eso, de que es que es Bueno, es que insalvable, ¿no? también si nos ponemos a De que, Verstappen, en las dos carreras que ha abandonado, mínimo iba a ser segundo. O sea, ya son 36 puntos, ¿no? O sea, también a Verstappen, si nos ponemos a sumar, tampoco ha asomado todo el potencial de puntos posibles para él. Por suerte para Ferrari, porque si no ya, vamos. Entonces sí que no había ni color. los que muy bien, desde luego, Mercedes, ¿no? O sea, vaya. Sí, le sigue faltando un Parece puntillo. que no hacen nada, pero joder. En cuanto a velocidad, le sigue faltando un puntillo para estar en ritmos de Verstappen, Leclerc y tal. Pero bueno, están ahí aprovechando las oportunidades y como den un saltito, como rompan la barrera esa de el escalón o dos escalones que están con respecto a Verstappen y Leclerc, son unos rivales muy odiosos, ¿no? Porque fiabilidad de momento, cero problemas y en boxes suelen funcionar bien, o sea que pueden dar, como se sumen al carro este, van a generar sobre todo problemas a Ferrari en vista de los últimos acontecimientos. Sí, sí, y espérate que no, a final de temporada, que no también le empiece a hacer cosquillas, no digo a Verstappen, pero sí a Pérez. Están cerca, sí, sí. Están jugando, es cierto que estamos teniendo un verano bastante caluroso y eso a Mercedes le está ayudando, ¿no? Porque son de estos tres equipos la escudería que menos desgaste tienen los neumáticos, con lo cual pueden suplir un poquito la falta de esta diferencia de velocidad con Verstappen y Leclerc, no sé, entre medio segundo y 8 décimas, con la posibilidad de ir, en vez de Red Bull ir a 2 paradas, por ejemplo, ir ellos a 1, se lo pueden plantear. Y bueno, pues eso te ofrece una oportunidad de, igual a Verstappen no llegas, porque lo que decía Juan antes, que le quita tiene más, se saca más al coche, ¿no? Pero un Pérez o algún Ferrari despistado, pues sí que da oportunidad para atacar, ¿no? Y después el tema del famoso porpoising, nada, eso ya en el olvido, ¿no? Va a empezar a Es funcionar esto indignante. en Bélgica y O aquí sea, ya a mí me mosquea, ¿eh? Toda la que montaron por culpa del marsopeo. Pero ya ninguno, ya ninguno. O Claro, sea, es que no dice, es como si no existiese. ya no hay ningún problema, ya lo han resuelto. Fue a amenazarlos mínimamente y joder, qué rápido se aviaron, ¿eh? Y poco más. La verdad es que fue una carrera entretenida. Vamos, yo al menos me lo pasé bien en esta carrera. Y porque hubo, en todas las fases hubo cositas, ¿no? Incluso, pues eso, al final, esa última pelea entre Pérez y Russell, incluso las vueltas anteriores, ¿no? También cuando estaba Carlos peleando con ellos. Una pena, realmente, que la carrera de Verstappen, pues eso, o sea, que no tuvo absolutamente ningún tipo de problema al principio de la carrera. Al principio de la carrera era cuando no lo tenía nada claro el ganar. De hecho, yo creo que no hubiese ganado, pero claro, en cuanto se salió Leclerc, pues ya fue, nada, o sea, venga, el piloto automático y a gastar lo menos posible el motor y a mantener.
y el que tampoco, o sea, o el que también tuvo una carrera de lo más aburrida, pues fue Hamilton, porque eso, no hubo nada. Bueno, hubo bastantes pilotos que al fin de cuentas tampoco, vamos, no tuvieron muchos problemas. Por ejemplo, la carrera de Fernando Alonso, entre comillas, también fue de dominio aplastante en lo que es su segmento, ¿no? En lo que son sus rivales. Pronto se puso por delante de Norris, no me acuerdo exactamente cómo fue, no sé si fue en boxes o fue en boxes, ¿no? O Desde la por salida, ¿no? estrategia o en la salida, efectivamente, sí, justo en la salida. Es verdad, Fernando Alonso sí que salió bien. Sí que salió bien. Entonces, pues eso, o sea, digamos que de hecho fue gracioso, ¿no? Cuando le dice a los de Alpine que, ¿cómo fue? Oye, que te está pillando Norris o algo así, ¿no? Tal, o sea, intenta rebajar los tiempos por vuelta que te pilla Norris y dijo, no, que se acerque, casi va a gastar los neumáticos, ¿no? O sea, quiero decir, se le notaba con un control de la carrera Sí, y muy, después tenía muy margen, en plan Fernando, ¿no? existía margen porque cuando se metió Carlos y Carlos evidentemente lo estaba cogiendo a una diferencia gigantesca, pero Fernando apretó y aún tenía margen porque Fernando marcó sus mejores vueltas en las últimas vueltas de carrera, o sea que aún tenía, si Norris lo hubiera llegado a apretar, aún tenía más gas que ofrecer. Ujú. Y bueno, hubo también alguna pelea, o sea, los Aston Martins estuvieron peleando entre ellos, hubo alguna cosilla por ahí Sí, Vamos, más yo no creo que sé. fue una carrera entretenida, ¿no? O sea, tampoco voy a decir que de las mejores de la temporada, pero vaya, Bueno, teniendo en si todas cuenta, fueran, o sea, si esto fuese el nivel más bajo, oye, yo firmaba, ¿eh? teniendo en cuenta que es Paul Ricard, pues ni tan mal. Y ahora tenemos Hungría. Vamos a ver qué tal no, esta carrera, porque ya sabemos que Hungría es un poco visos de Mónaco. Y vamos a ver si hay algún actor invitado, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Lluvia o tal, por ahí alguna previsión de lluvia para clasificación por ahí leí, no sé, o que haga un calor abismal en Hungría. Cuando suele hacer calor, aquello es una paella, ¿no? O sea, se derrite el asfalto, literalmente. O sea que tanto si hay lluvia como haya calor tremendo, pues igual puede dar pie Mira, a... dan Emma, entre comillas, las dos cosas, porque dan lluvia para sábado y domingo en Hungría, ¿vale? En Budapest. Entiendo que el circuito es cerca. Dan lluvia, pero dan temperaturas relativamente altas, porque están dando 28 de máxima, 27 de máxima, sábado y domingo, con lluvias. Desde luego, seguramente aquí, si la carrera es en seco, como dices, en Hungría se suele dar bastante calor. Estamos además en Europa. Entiendo que, bueno, en España por lo menos, en En la Europa estamos en un 34ª momento. ola de calor. Pues yo creo que no hemos dejado ni la primera. O Bueno, aquí sea, sí, no ha acabado. Sí, sí, Aquí sí. en Galicia más o menos vamos saliendo del influjo de esa ola de calor, ¿no? Pero sí que yo creo que el tiempo puede ser muy cambiante y desde luego muy extremo, ¿no? Desde tener lluvias para el sábado hasta tormentas, a tener una temperatura alta o todo a la vez, una temperatura relativamente alta para estar lloviendo. Entonces, es un circuito especial en el que pueden pasar muchas cosas, en el que además, como dices, pues nos recuerda un poco a esa situación de Mónaco que hubo y que, bueno, habrá que estar atentos a ver cómo se corre la clasificación el sábado y cómo se corre la carrera, sobre todo el domingo, ¿no? Sí, porque lo del año pasado me parece difícil que se vuelva a repetir, pero oye, si se repite, pues veremos lo que pasa, ¿no? Que es el strike de Bottas y también Stroll llevándose alguno puesto por ahí, ¿no? Que propició la victoria de Ocon y tal. Pues veremos si hay si hay lluvia, si no, sobre todo si hay condiciones cambiantes, ¿no? Porque si es la misma condición, ya sea seco o lluvia, pues bueno, vale, pero si hay situaciones cambiantes que se pase de intermedio, seco,
extremos o lo que sea, pues igual ahí la cosa puede pintar mejor. Tendremos que estar muy, muy atentos. ¿Cómo tenemos los horarios, Emma? Pues en los horarios tenemos que los libres 1 son a las 2, los segundos libres a las 5, ya el sábado los terceros libres a la 1, clasificación a las 4 y carrera a las 3, una hora menos en Canarias. Estos horarios que he dicho son para la península, España. Exactamente los mismos que en Francia. Sí, no, si estos son para toda Europa, son estos, salvo cuando hay sprint. No repetimos ni uno. Corremos a la Eso es. 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. Y después, en cuanto a neumáticos, pues para aquí, para Hungría, Pirelli lleva los mismos que vimos en Francia, que son C2, C3 y C4, la gama intermedia, digamos. Y después zonas de DRS de Hungría, pues tenemos una zona de detención y dos de activación, ¿no? Que son la línea de meta y después ese trocito que hay entre la curva 1 y la curva 2. Una detección justo antes de la curva 14, justo antes de entrar en la recta de meta. Digamos que en el medio de la S que forman la 12, 13 y 14. Y luego activación desde esa salida de la 14, que es una curva, aunque es un giro, digamos que de 360 grados, porque van en una dirección, vuelven por la otra. Digamos que es una curva amplia, no es muy cerrada. Luego la otra sí, la 1 ya es bastante más cerrada y bueno, salimos a esa zona de DRS un poquito más curva, pero no es entre la 1 y la 2, no es realmente una recta del todo, y veremos un poco cómo afecta, ¿no? Es un circuito, como decíamos, especial, con una climatología que suele ser de mucho calor, y veremos cómo lo afrontan los pilotos. Desde luego pinta que podamos tener algo interesante en cuanto a entretenimiento con, bueno, es lo que le puede pasar a Ferrari, porque desde luego llevamos sumando aquí problemas una serie de carreras que ya no es normal. Veremos a ver si Verstappen pues se lo lleva fácilmente la carrera o lo va a tener que luchar con alguien. Y veremos un poco también ese resurgir de los Mercedes, ¿no? Ya están ahí, ya llevan ahí un tiempo y yo creo que ya es confirmación de que por lo menos para podium están. Igual no sé si para robarle la victoria a Red Bull o a Ferrari, pero desde luego yo creo que van a una muy buena senda para intentar esa sorpresa. Veremos. No sé si vosotros tenéis, no sé, algo que os que deseéis para esta carrera o que creáis que podría sorprendernos en esta carrera. No, o sea, en teoría dices se debería repetir un poco los patrones que vimos en Mónaco, pero como estamos en este nuevo reglamento, los coches han evolucionado y tal, igual cuando fue Mónaco ibas bien en curva lenta y desde aquella hasta ahora has cambiado el coche para que vaya mejor en curva rápida y lo has perjudicado en curva lenta, con lo cual pues digamos que hay que un poco evaluar todo esto que pasó en Mónaco, pero en principio dices, es un buen escenario para Ferrari, que no quiere decir que sea malo para Red Bull, teniendo en cuenta lo que pasó en Mónaco, pero Ferrari ha venido aquí a Hungría con el objetivo de hacer doblete, o sea que, hostias, evidentemente otras cosas ya, tal como está el campeonato, ya no pueden hacer, ¿no? Y después también a ver qué pasa con Alonso, con Alpine, ¿no? Es un circuito que tiene cierto idilio con él, ¿no? Y a ver qué puede hacer. Y después, en principio, Mercedes nos está vendiendo que van a ir mal aquí en Hungría, ¿no? Es cierto que en Mónaco fueron mal, las cosas como son, pero yo creo que el Mercedes a este, pues hay un paso hacia adelante, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver eh, si es verdad o nos están mintiendo un poquito, ¿no? Es cierto que aquí en Francia, en la clasificación sí que estuvieron a distancia de Red Bull y tal, ¿no? Y Ferrari, ¿no? Más de medio segundo. Pero después en carrera, pues
consiguieron amargarla a Sergio Pérez y evidentemente aprovecharon lo que pasó con Carlos y Leclerc, pero en carrera Mercedes tiene más gas que seguramente en clasificación. Y aquí, a diferencia de Mónaco, pues te puedes permitir el lujo de adelantar, tener expectativas de adelantar, cosa que en Mónaco pues es bastante... Ir casi es como ir a jugar a los ruleta en el casino, casi está rozando eso. Después, digamos que hay algunos equipos que Haas va a traer la gran evolución para Hungría, solo la va a montar Magnussen de momento y vamos a ver qué tal, porque ya por ejemplo Haas atrae esta evolución, en la siguiente carrera pues las traerá para Schumacher y ya a pensar en el coche de 2023, ya más de una y más de dos y más de tres escuderías ya deben estar cerrando el chiringuito del 2022 y pensando en el 2023, aunque en principio se puede arrastrar lo del 2022 a 2023, pero también hay lío en ese sentido porque la FIA con el tema quiere un poco ya cerrar el tema del porpoising y está planteando cambios en el fondo, elevando alturas de ciertas partes del fondo para evitar definitivamente el porpoising en el reglamento desde 2023, aludiendo a que lo hace por temas de seguridad, con lo cual hace un bypass a tener que pasarlo por la comisión de Fórmula 1 y que voten los equipos. Al eludir a temas de seguridad, eso va directo, ¿no? Y hay algunos equipos, de hecho dicen que 5, entre los cuales estaría Ferrari, que no les mola la idea, ¿no? Que se cambie a estas alturas de año, ya pensando en 2023, o sea que imaginad. Y es cierto que Ferrari tiene derecho a veto, pero claro, ese derecho a veto, si es por temas de seguridad, ya no entra en vigor, o sea que vamos a ver cómo queda el tema este para 2023. Desde luego creo que no nos vamos a aburrir demasiado. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir o ya cerramos este episodio en el cual hemos hablado de Francia y de Hungría, del Gran Premio que acabamos de poder ver este fin de semana pasado y del que vamos a poder ver esta semana. Entiendo que no hay más que añadir. Y entonces, pues nos despedimos, como siempre, hasta la próxima semana, cuando hablaremos de lo que ocurre en el Gran Premio de Hungría. Luego cogeremos unas merecidas vacaciones, igual que hacen los equipos de Fórmula 1, y ya volveremos para, digamos, esa segunda parte del campeonato, que realmente, bueno, ya hemos sobrepasado a la mitad del campeonato. Pero bueno, ese tramo final del campeonato del 2020. Y como siempre, recordaros que nuestra página web es desdevox.es. Agradeceros que hayáis estado con nosotros un episodio más. Y ahora os dejo con mis compañeros que os van a recordar tanto en las formas de contacto como en las redes sociales. Si me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desdeboxes, también podéis contactar con nosotros utilizando el grupo en Telegram, accedéis a él mediante la dirección t.me/desdeboxes y por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si lo que queréis es enviarnos un email, podéis hacerlos a desde boxespodcast@gmail.com. Y nada, personalmente, yo cada vez que llegue al Gran Premio de Hungría me retrotraigo al verano de 2003, que me pilló a mí por el País Vasco, y recuerdo perfectamente, paseando por una calle de San Sebastián, ver a través del escaparate de una cafetería que estaban poniendo el Gran Premio y enterarme allí de que Fernando Alonso había sido por primera vez campeón de un Gran Premio, con lo cual era la primera victoria de un español en la Fórmula 1. Y eso, que cada vez que llega a Hungría, pues me acuerdo de aquel viaje que me pegué aquel año. Nada más, venga, a ver si tenemos una buena carrera. Ojalá volviese a ganar Fernando. Chao, chao. ¿Llovió por la mañana Ya- ahí? No, No. estaba nublado por lo menos. Bueno, déjate, sí que llovió. Vamos a ver.
De hecho, yo dije, concho, siempre llevo un chubasquero en la mochila y hoy no lo metí Pero bueno, o sea, fue tan poquísimo, tan poquísimo, Bueno, tan fue una poquísimo que... lluvia que casi prefieres que te mojara más que... Sí, o sea, esto fue... O sea, alguna gotita, pero No, vamos, poquísimo. aquí sí mojó, hizo algún charco incluso.